Hola amigos, estamos en un nuevo episodio de mi programa Sin Ofender y casi un programa de estreno. Acá tengo el lujo de tener a Agustín Laje, que todos lo conocen, y te agradezco, Agustín, que puedas estar aquí por primera vez, después de muchos años que te puedo entrevistar, muchos años de amigos. Sí. Nunca te he entrevistado. Bueno, gracias a vos, Juli, por invitarme. Sí, ya que son 8 años de amistad. Más o menos, desde el 2017 que viniste por primera vez a presentar el libro Negro con Nicolás. Qué divertida fue esa primera gira acá, ¿no? Mira, para mí fue un punto de inflexión porque recién empezaban las giras internacionales y ese viaje tuvo muchas anécdotas públicas. Sí, fue la de Patricia del Río. De Patricia del Río, me acuerdo. Sí, ¿no? sí. De verdad que nos divertimos, Sí, pero sí. mira, me parece interesante porque hay que remitirse a esos años y mucho más atrás. Estamos hablando de 2017, van a ser 8, como hemos dicho, y empezamos a hablar como marcianos nosotros de lo que era el género, que tú lo habías sacado en tu libro, y yo me acuerdo que cuando yo trabajaba en una asociación ahí, y en el Perú había venido lo del currículum, ¿no? Nacional con el enfoque transversal de género, y era ¿quién traigo de fuera? Porque nadie es profeta en su tierra. Sí. Y llamé a un amigo argentino y me dijo, oye, mira, hay un chiquillo acá que está sonando un poco pelinquín, ¿no? ¿Qué significa pelinquín? Peleadorcito, que es Agustín Laje, ¿no? Y yo le digo, oye, ¿tiene su teléfono? Sí, acá está su teléfono. Y yo me acuerdo que te llamé por WhatsApp y fue lo más fácil del mundo, ¿no? Pero sí, ahí voy, y vinieron. Pero fue interesante porque se ponía en tema de agenda en ese momento el género. Sí. Y hoy han pasado 8 años y los que ahí te decían, oye, qué raro, qué extremo, qué discriminador, hoy estamos viviendo consecuencias terribles de no haber hecho caso a esos avisos. Sí, aún así yo creo que hemos avanzado mucho. Es decir, estamos incluso empezando a recoger frutos. La ideología de género en ese momento empezaba a sacralizarse, adquiría la condición de dogma incuestionable, y los que lo cuestionábamos éramos prácticamente unos criminales del pensamiento, como los criminales del pensamiento de 1984 de Orwell. Hoy la ideología de género es un meme. ¿Tú crees? Yo creo que es un meme. Yo creo que para la mayoría de gente que ya pero no para los que hacen leyes, no para las ONG. Está bien, pero ya que en la sociedad la gente se haya destapado, antes la gente tenía terror de decir, no me creo que la autopercepción determine mi realidad sexual. Antes la gente se cortaba, digamos, se mordía la lengua antes de decir algo así, y hoy, sobre todo con la libertad que impera en redes sociales, que es mayor hoy de lo que era en ese momento, totalmente. Ya directamente se ha vuelto un meme, e incluso tenemos presidentes como Donald Trump o como Javier Milei o como el propio Nayib Bukele, que se mofan de la ideología de género. En el año 2017 no había un solo presidente que se riera de la ideología de género. Ni siquiera Trump hablaba de eso en ese año. Pero están pasados 8 años y bueno, y el género ya tenía varios años más, ¿no? Y lo que yo te quería también comentar es que hoy vemos generaciones de chicos que son víctimas de una educación basada en género. Sí. Yo estoy de acuerdo en que ahorita, por lo menos lo que yo veo a mi alrededor hace 8 años, era como que gente te miraba y está medio fanática, pero hoy esa gente que ya en ese momento tenían hijos después de 4 o 5 años, que ya tienen hijos adolescentes, sin necesidad de ser cristianos practicantes ni católicos, simplemente gente de sentido común te dice, esto ya se desbordó. Sí, se desbordó, y eso está estudiado. O sea, ha habido un costo muy alto a pagar. El costo lo han pagado los más indefensos de todos, los niños y los adolescentes. En países como Inglaterra, Suecia, Estados Unidos, se ha investigado incluso cuantitativamente el crecimiento exponencial de disforia de género
Sí, niños y adolescentes. 1000 y tantos %, ¿no? Sí, Ha sido. exactamente, y en algunos casos más también, hasta 4000%. Entonces, ¿esto qué implica? ¿Implica que el niño simplemente está confundido durante un periodo de tiempo y después ese niño se recupera? No, implica que ese niño confundido se le ha dicho que para solucionar sus conflictos psíquicos tenía que intervenir quirúrgicamente su cuerpo. Y entonces han empujado al matadero de los cirujanos plásticos a decenas de miles, Bueno, en Inglaterra cientos de cerraron miles la de niños clínica adolescentes. Tavistock. Sí, Sí, después de un informe que yo lo cubrí, ¿no? Sí. De una, no me acuerdo ahorita el nombre de la psicóloga que hizo el informe, pero ella lo que dijo es que se llevaba a los chicos a mutilarse con 2 citas de psicólogo Exacto, previo. O sea, exacto. decían, no, si tú tienes, o sea, ese era el gran diagnóstico, el gran, no sé, evaluación, era 2 citas y cerraron la clínica Tavistock. Y no sé si has visto, pero hay toda una tendencia de lo que llaman los detransicionadores. Exacto. Que ya son chicos que ya tienen 16, 17, 18, que se arrepintieron Sí. y ahora salen a dar testimonio. Y que yo los empecé a conocer aquí en Perú. Aquí en Perú hay una comunidad Del ex de LGTBI. ex LGBTI que, bueno, mucha gente venía y me contaba sus experiencias horripilantes con las hormonas que les habían recetado para tener una vida plena y reconciliarse con su cuerpo y con su realidad, con su supuesta realidad sexual, y estas personas le habían hecho tanto daño que decidieron dar marcha atrás. Vos fíjate además la contradicción del asunto. Porque por un lado te dicen que tu autopercepción basta para determinar tu identidad de género, pero una vez que asumís esa premisa, a continuación te van a decir que no, que en realidad tu cuerpo sí tenía un peso importante en todo esto y que por eso tenés que modificarlo. Por un lado es solo mi psique, mi psiquis funciona para determinar quién soy, solo mi autopercepción puede dictaminar quién soy sexualmente. Y una vez que acepté eso, venga, pague la cirugía y pague el tratamiento hormonal de por vida y mutile su cuerpo sano, porque al final su cuerpo sí tenía relevancia para lo que usted era. Entonces es una contradicción insalvable. Todo es contradictorio. Y mira, y ahora lo que pasó con Charlie Kirk, viendo un poco, bueno, también el asesinato de estos niños en Minneapolis, de este chico que también era trans, que ha disparado a los niñitos rezando en una escuela. Sí. Al final, no es que yo justifique a los victimarios, pero ellos son víctimas de un lavado de cerebro, de un sistema espantoso. Y ahí yo te quería comentar, todavía hay resistencias. O sea, sí, es un meme, la gente con sentido común se va dando cuenta, pero por ejemplo, tenemos maquinarias como universidades, que tú lo mencionas muchísimo, que son una fábrica de lavado de cerebro, y los padres de familia siguen pagando fortunas o haciendo un gran esfuerzo para que sus hijos vayan a estudiar a estos lavadores de cerebro. Entonces, yo digo, ¿pero qué haces? ¿Qué haces? Y con eso termino un poco de desarrollar la idea. ¿Qué haces ante un sistema que requiere que tú tengas título? Sí. Y títulos de títulos, porque ya antes, no sé, yo soy mucho mayor que tú, pero en mi época, el que hacía un máster, o sea, los llevabas al aeropuerto con pancartas, lo recibías como Dios, o sea, el triunfador, ¿no? Y hoy haces másters online y te lo regalan. Y te lo regalan. E igual con una maestría, con 2, 3 sigues ganando sueldos bajos, no sé qué, pero es como una especie de que te imbuyes en este sistema y que encima te lava el cerebro y que luego cuando sales al mercado termina fracasando porque todo el mundo tiene título y además no entiendes por qué, porque en la universidad no te explicaron ni el propósito de la vida, ni el sentido de la vida, ni el devenir de las cosas, porque te dicen todo depende de ti y tus deseos, pero cuando sales al mundo te das cuenta que ni depende de ti, ni de tus deseos. Entonces tienes generaciones de gente frustrada. Mira, dijiste muchas cosas súper interesantes y no quiero dejar de tomar algunas. Como por ejemplo vos me decís, bueno, son víctimas del sistema. Vuelvo al inicio de tu comentario. Son víctimas, en realidad, estos asesinos en serie, como el caso de Minneapolis, que por cierto no fue un revuelo internacional. Esto se enteró un puñado de gente en los Estados Unidos, se protegió todo lo que se puso, de todo lo que se pudo, el hecho de que esta persona era trans.
y a nuestros países de América Latina esto nunca llegó en realidad. Yo te diría, sí, son víctimas de engaños ideológicos, pero ante todo son enfermos mentales. Y esto es lo que no nos animamos a decir, pero una persona que se percibe con un cuerpo distinto del que realmente tiene es un enfermo mental. Claro, tiene un hay que exactamente. Y ahora dicen que no. ¿Cuál es la diferencia entre un niño o un adolescente que se autopercibe de 120 kilos cuando se mira al espejo, pero que en realidad pesa 35 kilos? Y otro que dice que no reconoce ser un hombre cuando lo que tiene entre las piernas es un pene. ¿Cuál es la diferencia sustancial entre una cosa y otra? No la hay. Es una distorsión de la autopercepción. Es una distorsión de quién es esa persona realmente. Tiene un problema mental. El problema social consiste en haber fabricado una cultura que en lugar de reconocer que lo que está fallando es su cabeza, le dicen que lo que está fallando es su cuerpo. Cuando su cuerpo está... Hay que afirmarlo. Es como decirle a la niña bulímica o anoréxica que si ella se siente de 120 kilos, pues entonces le vamos a hacer una liposucción. Así es. Es exactamente lo mismo. Si el niño se siente mujer, le vamos a cortar los genitales. Y si la niña se siente de 120 kilos, aunque pese 30 kilos, le vamos a hacer una liposucción y una dieta estricta y gimnasio estricto. Es exactamente lo mismo porque no... En un caso reconocemos que la bulimia y la anorexia son problemas mentales porque no hay lobbies de bulímicos y anoréxicos. Pero en el caso del transgenerismo no nos animamos a decir que es un problema mental porque hay lobbies políticos. Es loquísimo porque al final, estadísticamente, los dos te llevan a la muerte en muchos casos. Claro. O sea, las transexuales tienen la tasa de suicidio más alto de la historia. Y yo conocí un caso, y ya voy al tema de las universidades, que es muy interesante, pero te cuento un caso que conocí hace poquito en Los Ángeles. Una mamá salvadoreña necesitaba hablar conmigo en una de las conferencias que yo iba a dar, entonces conversamos antes de empezar la conferencia y me contó su historia. Resulta que su hija empezó con depresión, la nena de 14 años, y en el colegio le dijeron que su depresión obedecía a que ella en realidad no era una niña, sino que era un niño. Y le metieron eso en la cabeza en el colegio y le inventaron un nuevo nombre. En el colegio, a espaldas de los padres, cuando la niña asumió que esto era verdad, lo que le decían sus autoridades en el colegio, las cuales además respetaba, le pidió a su mamá que le empiece a nombrar con el nombre de hombre, con el nombre masculino que le habían impuesto en el colegio. Y la madre se negó a nombrarla de esa manera. Razón por la cual el colegio demandó a la mamá. No, es una locura. El colegio demandó a la mamá y los servicios del estado de California le quitaron la tenencia a la mamá, diciendo que la niña se iba a suicidar si seguía tratándola como una niña, cuando en realidad era un niño encerrado en el cuerpo de una niña. La niña pasa a vivir en un refugio LGBT. La mamá podía ir a visitarla solo una vez por semana y tenía prohibido, por ejemplo, orar con la niña dentro del refugio LGBT. Entre las normas que habían puesto es que no se permitía la oración, nada que involucrara un lenguaje que apelara a Dios dentro de esa institución. Y bueno, pasaron los meses, la niña ya con 15 años, un buen día le llaman de la policía para que vaya a reconocer el cuerpo de una nena que se había arrojado a las vías del tren. Imagínate, su madre, qué tal historia. Bueno, imagínate. Un campo de concentración era menos desgraciado. Imagínate tener que ir a reconocer el cuerpo de tu hija que le pasó un tren por encima. Dios mío, pobre mujer. Y cuando te dijeron que esa niña se iba a suicidar, si vos le seguías tratando como niña y que ellos te quitaban la tenencia de esa niña, porque ellos le iban a tratar como el niño que realmente era y esto le iba a salvar de la muerte. Si no te lo cuenta la mamá, no se entera nadie. Es que no se enteró nadie, Julie. Ese es el punto. Esto no se permite en las noticias y no se permite tampoco en las universidades. Y ahí está el segundo punto de lo que vos ponías sobre la mesa. ¿Qué hay en las universidades? Hay adoctrinamiento. Las universidades están dominadas por grupos extremos
desde hace mucho tiempo. Esto no es nuevo. Mira, hay un libro de Pierre Bourdieu, un sociólogo francés, que en los años 80 publica un libro titulado Homo Academicus, y él, siendo de izquierdas, constata cuantitativamente que en Francia y en universidades de Occidente en general, lo que predomina en los campus universitarios son los profesores de izquierdas, y por lo tanto los alumnos salen con una cabeza de izquierdas. Fíjate lo que es hoy en Estados Unidos, es decir, el nivel de violencia que hay en Estados Unidos en el campus académico, que quien quiere debatir contra la izquierda termina siendo asesinado, como acaba de pasar con Charlie Kirk. Perdón que te interrumpa ahí, pero esto tiene un antecedente que nadie, o sea, lo dejamos pasar, ¿no? Los scratches. O sea, en las universidades va alguien que no les gusta, lo scratchea, se suspende el evento y nadie dijo nada. Pero ahora... Claro, ahora como el scratch no es suficiente, te tengo que meter un tiro. Te tengo que pegar un tiro. Mirá, más aún, ¿conoces algún scratch en una universidad contra un autor o un profesor de izquierdas? No, nunca he visto. ¿Conoces algún scratch en una feria del libro contra un autor de izquierdas? El único que he visto que no me parece scratch es que acá en Perú, en la última feria del libro, quisieron presentar el libro de un líder, una cabecilla terrorista. Bueno, pero eso tiene otra magnitud. No tiene scratch. Es la única vez que yo he visto, pero porque es delito. Claro, pero o sea, ahí no puedes hacer apología. Eso tiene otra magnitud, exacto. Pero mira qué interesante, porque lo que están haciendo es igualar cualquier otra postura, como más o menos si fueras un terrorista. Sí, exacto. O sea, te votan igual. Mira, te pongo a ver casos. En la Feria del Libro de Guadalajara han quemado públicamente libros de derechas, de autores de derechas. Una locura. ¿Vos creés que esto generó algún escándalo en algún lugar? Seguramente hasta lo justificaron como discurso de odio. En efecto, lo justificaron, que eran libros patriarcales, machistas y homofóbicos. Ahora, si hubiese sido al revés, si la quema del libro hubiese sido con libros feministas, por ejemplo, hasta el día de hoy estaríamos hablando Estarían de eso. amarradas en la plaza de armas. Si el asesinado hubiera sido en Estados Unidos no Charlie Kirk, sino un militante socialista que estaba dando una conferencia, hoy en Estados Unidos se hubiese desencadenado ya una guerra civil. Como George Floyd. Como con lo de George Floyd. Ahora, matan a George Floyd, incendian los Estados Unidos. Lo incendian. Ahora, matan a una ucraniana en el tren y lo mata un negro. Bueno, no, ni siquiera es noticia. Bueno, ni siquiera es noticia. La ucraniana, el otro día comentaba yo en una entrevista que me hacían, o sea, la pobre perdió en puntaje de interseccionalidad, porque ella era migrante. Claro. Pero en el resto perdía. El otro lo ganó, ¿no? En otra, o sea, en campeonato de interseccionalidad ganó el asesino. Ganó el asesino. Porque si ella hubiera sido asesinada por un gringo hombre heterosexual, sí, ya era también delito de odio. La intolerancia, pero ella perdió en la competencia interseccional. Mira, estas ridiculeces están a la orden del día. Hace relativamente poco en Argentina, una mujer junto con su novia mataron a través de torturas a un niñito de 5 años. A Lucio, 5 años. Horrible esa historia. Lo mataron a través de torturas físicas sostenidas en el tiempo, que finalmente le quitaron la vida a un niño de 5 años. Y cuando se tuvo que juzgar este crimen, se pedía que se juzgara como violencia de género, porque eso permitía que la pena fuese mayor. Que la pena fuese mayor para las asesinas. Si uno usaba el recurso de la violencia de género, entonces la pena quedaba agravada. Y dijeron no, porque no hay violencia de género de mujeres a hombres, porque solo los hombres pueden ser violentos contra las mujeres. Dice, pero por favor, lo estoy viendo, el niño murió asesinado por estas dos mujeres. No, es que ese es el contenido de una ideología. La ideología tapa la realidad. Y entonces al final la justicia no las condenó, pero no le agravó por motivos de género ese asesinato. Si hubiese sido al revés y era el padre que mataba a la niña, eso hubiese recibido mucho más culpa. Mira, en Estados Unidos hay todas estas Ivy Leagues, ¿no? Las universidades, que es de gente, entre comillas, privilegiada, por ponerle un término, fortunas pagan, ¿no? Los ricos mandan a sus hijos ahí.
los adoctrinan como socialistas y después ellos van a manejar las empresas de los padres. O sea, es lo que esto se va a caer o sea, se va a terminar de caer por insostenible, ¿no? Porque yo digo, yo educo a mi hijo para que maneje mi imperio económico y mi hijo se vuelve un socialista. Mira, atrás de esto también, si vos te fijás, el wokismo y todas estas ideologías de las que estamos hablando no son ideologías del pueblo, ni de los sectores populares, los sectores trabajadores, las masas. Son ideologías universitarias que tienen una función sociológica de distinguir el estatus social de aquel que las porta y las exhibe. Es decir, en el campus de Yale va gente con mucho dinero. Y al adquirir las habilidades lingüísticas que les permiten estas ideologías, se pueden distinguir de la masa que está por debajo de ellos en estatus social. Salen de allí hablando de el heteropatriarcado, el neocolonialismo, la teoría crítica de la raza, la heteronormatividad y la cisnormatividad. Esto es un símbolo de distinción social que al interlocutor le da a entender que esa persona está sobreeducada en un mundo en que los objetos de consumo cada vez distinguen menos. Claro. ¿Cómo se viste Mark Zuckerberg? Se viste como estoy yo ahora vestido. Y mi cuenta bancaria no es la de Mark Zuckerberg. Desafortunadamente. Hubo una época en que el consumo todavía no democratizado le permitía a las clases altas distinguirse en todo momento por lo que tenían respecto de las clases medias y de las clases bajas. Ahora, mi celular, en este momento, que es un objeto de uso y de consumo, no es distinto del que tiene, no sé, un Bezos, por ejemplo. Claro. Un Jeff Bezos. Entonces, ¿cómo me distingo? Bueno, lo que te permite la universidad, y por eso cala tanto estas ideologías en las clases altas, pues si vos te fijas en los últimos años, las clases altas se han vuelto progresistas y las clases bajas se han vuelto conservadoras. Claro. ¿Por qué ha pasado esto? Porque la clase alta pasa por la universidad. ¿Y por qué se encanta la clase alta con estas ideologías? Porque les da estatus. Te pongo un caso, el aborto. En Argentina descubrimos que cuando se analizaba la opinión pública respecto del aborto en términos de clase social, la clase más baja te daba un 75% pro vida. Y la clase más alta te daba un 75% pro aborto. Es decir, era justamente inverso. Los sectores de más ingresos, 75% pro aborto. Los de menos ingresos, 75% pro vida. ¿Qué encontraba la clase alta en el discurso del aborto? Encontraba ser parte de una comunidad cosmopolita que referencia a países desarrollados sus posiciones políticas. Estados Unidos tiene aborto, es del mundo civilizado. Francia, y yo fui a París y tengo la foto con la Torre Eiffel, tiene aborto, claro. En cambio, claro. ¿Quién no tiene aborto? Los subdesarrollados. El provida no viaja. El provida, exacto. Bueno, es que lo ves en los niveles de ingresos y las ideologías políticas. Te lo pongo de otra manera. Y aparte esto implica un gran costo para las clases bajas. Por ejemplo, vamos a otro punto de esta agenda. De financiar la policía. Esto es una demanda a los campus universitarios en Estados Unidos que gritan "defund the police". Ahora, al niño rico del campus universitario, si finalmente se desfinancia la policía, no le mueve un pelo porque él vive en un barrio seguro, en un barrio incluso hasta privado. Ahora, ¿quién paga los platos rotos de financiar la policía? El que vive en el barrio seguro. Claro. La doctrina LGBT, la ideología de género. El trans del campus universitario es la sensación del momento. Es modelo, es el ídolo. Ahora, el trans del barrio pobre es la prostituta del barrio. Entonces, la teoría crítica de la raza, toda esta contradicción, muy querida además por el blanco rico, de razas, esta dialéctica de razas que hoy es furor en Estados Unidos, ¿cómo te pensás que deja parado a los blancos de bajos ingresos que viven en barrios donde predominan afroamericanos? Entonces es un costo, es una forma muy barata de la clase alta para revestirse de ornamentos ideológicos y lingüísticos que les da además sensación de superioridad moral, pero que los platos rotos los pagan las clases bajas. Y en este nuevo léxico rebuscado, ¿no? Porque bueno fuera que hablaran porque leen clásicos y filósofos y usen términos bonitos, precisos. No, son todos neologismos inventados.
son peligrosos también. ¿Por qué? Ahora leía con este caso de Charlie Kirk que decía, a Charlie Kirk, por poner un modelo de persona, hay que decirle nazi. Nazi, fascista, nazi. Porque como es nazi, fascista, hay que matarlo. Hay que matarlo. Bueno, eso... Es peligroso. Y eso trasbórdalo sin derecho, sin Sí. feto, Sí. bolsa de... O sea, esta categorización de estas palabras que tú dicen también hacen mucho daño porque son palabras ideológicas Sí, que etiquetan sí. a la gente como si fueran objetos, Sí. no personas. Los deshumanizan. Los deshumanizan y eso te da derecho para simplemente eliminarlos. Y aquí hay un punto para ya ir cerrando que a mí me parece terrible. ¿Qué ha pasado en el caso de Charlie Kirk? Que ha sido el análisis que yo he hecho. Charlie Kirk, o sea, el asesinato es como la punta del iceberg o el culmen, no sé, la llegada de una línea Sí, de muertes civiles, sí. donde nadie ha dicho nada, ni la gente de nuestro lado, Agustín. O sea, tú eres una persona que destacas en lo que haces, muy joven, yo te conozco desde más joven, yo creo que eres un chico que tienes ciertas capacidades distintas, ¿no? Sin decirte sonó raro, pero es muy inteligente. Te agradezco el cumplido. Estuvo bueno. Pero la mayoría de personas que han querido dar esta batalla no han podido porque no han tenido, por diferentes motivos, el mismo camino que has tenido tú. Tú igual contra viento y marea, pero el resto, pues, no sé, tiene un trabajo que tiene que cuidar. Y los pocos que han podido levantar la cabeza en ambientes que no son públicos culturalmente, han sido eliminados. Muerte civil. Acuérdate hace años el caso del señor que tenía una pastelería en Estados Unidos, que siempre atendía a todo el mundo, pero le piden una torta para un matrimonio homosexual. Sí. Y él dice no. Le hicieron juicio, le cerraron la tienda, lo desgraciaron. Ya, como él, miles, ¿ya? Sí. Y lo dejamos pasar. Sí, todo lo estamos dejando pasar. Son muertes civiles. O sea, destrozas a la gente en vida. Sí. Mira, a ver, por un lado, en realidad más que capacidades distintas... No, estuvo bueno. No, entiendo lo que vos querés decir, pero no creo que yo sea el más inteligente que la media. Lo que he dedicado muchas más horas de mi vida a estudiar. Sí, eso es Esa es la única distinción. Yo veo gente que realmente es superdotada de verdad y que estudiando muy poquito se les queda 20 cosas más que a mí. Lo que yo he entregado es muchas horas de mi vida y de esfuerzo. En realidad, en mi caso no hay otra fórmula más que ese. Leer y leer. No hay otra cosa. Ahora, y voy a ir por ahí. ¿Por qué la gente, digamos, cae en batalla con estas cosas? A mi juicio suele ser por dos razones. Una, porque no se forma adecuadamente, pienso sobre todo en las universidades, no se forma adecuadamente, entonces quieren ir a debatir con muy pocas herramientas. Y vos, para enfrentarte a una maquinaria que está armada para aplastarte, tenés que tener ciertos recursos. Muchos chicos que me dicen, yo quiero debatir en la universidad. ¿Y cuántos libros te leíste? No, ninguno, pero vi algunos videos en YouTube. Claro. No, entonces te van a aplastar. Esa es la realidad, digamos. Y curiosamente hay una juventud que cree que la formación está en Instagram y en TikTok, o en Twitter, ¿no? O en X. Entonces, por un lado, para reducir la posibilidad de que te destrocen, por favor, lee, es decir, formate, dedicarle algún tiempo de tu vida a esto. Por otro lado está la variable de la valentía, o sea, uno tiene que saber que defender la verdad no es gratis. A algunos les ha costado la muerte económica, a otros les ha costado la muerte física. En mi caso, por ejemplo, hace algunos años, hace 2-3 años, me congelaron una cuenta bancaria por un video que había publicado en YouTube. A ese nivel, un día recibo un mail y me dicen, miren, su cuenta bancaria de ahorros
está congelada por estos videos que usted tiene de discurso de odio en YouTube. Increíble. Pero yo estaba listo para ese tipo de cosas, o sea, porque sé la magnitud de lo que estamos enfrentando. Y la saqué barata, al lado de alguien como Charlie Kirk. La saqué muy barata. Hay gente que ha terminado presa. Hay gente que ha terminado presa por discursos de odio simplemente por decir que un hombre es un hombre y una mujer es una mujer. Hay gente que ha terminado condenada y perseguida por la justicia. Por ejemplo, Danan fue muy perseguido por la justicia en Argentina. Ahora están molestando un montón a la J.K. Rowling. Exactamente. Pero ella pues se zurra porque claro, debe tener más plata que la reina Isabel. Tiene sus recursos para defenderse de eso. Entonces, ¿qué te quiero decir? Uno se tiene que sumar a esta batalla sabiendo contra quién se enfrenta. Esto no es un juego. No le decimos batalla cultural porque estamos jugando un videojuego. Y entonces, mirá, vamos a batallar en el videojuego. Esto es una batalla real, que tiene costos. Tiene costos mínimos, como perder ciertas relaciones sociales. Tiene costos un poco más elevados, como ser perseguido por el Estado. Tiene otro tipo de costos económicos, como perder un trabajo o que tu cuenta bancaria termine siendo congelada. Y tiene costos ya superiores que atenten contra tu integridad física o incluso contra tu vida. Y hay algunos que hasta los tratan de excomulgar, te digo. Y hay otros, bueno, exactamente. Y tenés costos espirituales. Que te traten de excomulgar es uno de ellos. Sin lugar a dudas. Es decir, por eso te digo, no podemos exagerar. Cuando decimos batalla cultural es porque esto es una batalla de verdad. No es una metáfora. Y con lo de Charlie Kirk hubo una opinión que a mí me inquieta mucho. Hubo gente que dijo, con Charlie Kirk terminó la batalla cultural. ¿Qué significa eso? ¿Significa que hay que pasar a las armas? Yo digo no, por favor. No pasemos a las armas. Que nadie pase a las armas. La batalla cultural tiene que seguir. Y al contrario, con Charlie Kirk la batalla cultural no es que termina, sino que redobla sus esfuerzos. Ben Shapiro ya avisó que él va a continuar, va a tomar la posta de Kirk. Su esposa también. Y su esposa también. O sea, ¿y cuántos Charlie Kirk han nacido que todavía no conocemos a partir de la muerte de Charlie Kirk? Y todos podemos ser un Charlie Kirk sin necesidad de ser tan públicos en los ámbitos que estamos. Exacto. No, como siempre digo yo, en tu casa, los padres de familia tienen que ser el Charlie Kirk en su mesa de la cocina. Eso es importante. Pero bueno, Agustín, desafortunadamente el tiempo se va. Y otra cosa que te quería con esto cerrar, dale. Quiero dejar el mensaje. Esto que tú cuentas de que hay que leer, ¿no? Sí. Yo te conté hace tiempo que una vez estuve en una entrevista con unos chicos universitarios, o una clase, ya ni me acuerdo, y me dijeron que tenían que ir a un debate ahí en su universidad, con sus amigos, de batalla cultural, no me acuerdo el tema, y el chico me decía, yo me había visto todos los videos de Agustín, y me apunté todos los argumentos de Agustín, o sea, en el video, y cuando fui me revolcaron. Entonces yo le dije, es que tú para ser Agustín Laje, no tienes que leer solo a Agustín Laje. Claro. Tienes que leer lo que lee Agustín Laje. Exacto. Entonces, eso además, me parece interesante. Por lo menos leer los libros, porque ese chico te dijo que había visto los videos. Claro. Ni siquiera había leído los libros. Bueno, digo, pero todo lo que hay detrás de esos libros claramente no es solamente una elaboración de la nada. Pues, no, y te digo algo de verdad, es decir, mis videos son muy distintos a mis libros. Totalmente. De hecho, hay periodistas que me lo han planteado como una crítica. Me han dicho, bueno, hemos leído tus libros para hacerte una entrevista y son muy distintos de tus videos, como si yo estuviese engañando a alguien. Y le digo, bueno, Marshall McLuhan, uno de los mejores teóricos de la comunicación, tiene una frase maravillosa: el medio es el mensaje. Claro. Yo no puedo hablar como los libros en un video de YouTube. Sería muy tonto si lo hiciera. Entonces, para la gente que se quiere formar, sepa, en mis libros no van a encontrar lo que ven en mis videos. Es otra cosa bastante distinta. Y hay gente que se frustra. Y perdón que tomo 30 segundos más. Tranquilo. Hay gente que se frustra. No, empecé a leer este libro tuyo y bueno, la verdad es que me costó, así que lo dejé. Bueno, es que justamente si vas a dar una batalla cultural, la idea es que te cueste. La idea es que te cueste, porque la idea es que te hagas de herramientas para enfrentar lo que se viene, que es muy duro. No vas a ganar un debate mirando un video de YouTube. No vas a ganar un debate porque me seguís en Instagram. Entonces sáquense eso de la cabeza. Y si no, no den la batalla cultural, que también es una opción. Claro. Es decir, ¿para qué vamos a mentirnos? No todos tienen que darla, como digo, a ese nivel. No, pero, pero si un padre de familia
dice, no, yo estoy muy preocupado por mis hijos, porque mis hijos tienen que entrar en el colegio y yo sé lo que hay en esos colegios, o van a pasar a la universidad y sé lo que va a pasar en la universidad, bueno, entonces da la batalla cultural sabiendo que tiene ciertas exigencias. Y si esas exigencias demandan más de lo que significa tu amor por tu hijo, pues entonces sos un mal padre. No nos vayamos con cuentos acá. Ay, no, es que no tengo tiempo para ponerme a leer. Bueno, entonces no protejas a tu hijo. Y no te quejes de que después en la universidad tu hijo respeta más intelectualmente al docente de turno que a lo que vos le has dicho en tu casa. Mira, si hay un punto de inflexión con lo de Charlie Kirk, no es se terminó la batalla cultural y ahora empieza otra batalla. Ese punto de inflexión es darnos cuenta que esto en efecto es una batalla. Y que para una batalla uno se prepara y que una batalla tiene costos y que uno tiene que estar dispuesto a asumir esos costos. No quizás el de que te peguen un tiro como el de Charlie Kirk, pero sí dedicarte media hora por día a tratar de formarte como padre para poder proteger a tus hijos. Así es. Bueno, muchas gracias, Agustín, y espero que lo que te dije, lo de las habilidades especiales fue sin ofender. ¡No! Fue sin ofender. Me encantó porque sé que es lo que quisiste decir, que me siento muy lejos de ambos significados de lo que dijiste. Bueno, muchas gracias, Agustín. Gracias a vos. Bueno, amigos, no se olviden de poner dedito arriba, suscribirse al canal y compartir esta entrevista aquí en nuestro nuevo canal de Origen Extreme con mi programa Sin Ofender. Nos vemos en un próximo episodio.